Hola, buenos días. Vamos a iniciar el cafecito de la revista con el tema que está de moda, es el aborto. Y tenemos un ginecólogo aquí con nosotros, el doctor Ariel Rodríguez, hombre médico y también hombre que estuvo muchos años en la comunicación, o sea que es un comunicador y médico, un médico y comunicador, Ariel Rodríguez. Vamos a hablar de temas médicos y entre los cuales está, por supuesto, el aborto. Sí, señor. ¿Cuál es su posición primero? Muy bien. Bueno, yo pienso que lo primero que debemos hacer es pasarle revista a lo que hay actualmente y a lo que siempre ha habido. Número uno está el artículo 37 de la Constitución de la República, que evidentemente condena el aborto, o no condena el aborto, sino que habla sobre el derecho a la vida de un ser humano desde la concepción hasta la muerte. Quiere decir que habla del derecho que tienen los fetos, los embriones, ¿verdad? Por otro lado está el artículo 137 del Código Penal, que penaliza... ¿Del vigente o del que está en discusión? Del vigente, que penaliza el aborto en toda mujer de 2 a 5 años, independientemente de que si el aborto fue inducido o de si fue practicado, y penaliza de 5 a 10 años al personal médico, enfermera, la clínica, que se involucre en el asunto de hacer un aborto. Y el tema de la despenalización o del aborto siempre ha estado en la palestra pública. Lo que pasa es que ahora el tema se ha llevado más a los medios de comunicación y hay ¿cómo se llama? Actores que están siendo un poco más radicales, incluyendo la Iglesia Católica, que evidentemente muchos sectores se están dando cuenta de que la Iglesia Católica está equivocada, actualmente está equivocada. La situación es que nosotros como médicos siempre hemos definido lo que es el aborto. Hay 3 tipos de aborto, que es el aborto espontáneo, el aborto inducido o criminal y el aborto terapéutico. Los médicos, los que hemos practicado medicina honesta, vamos a decir, siempre hemos estado en contra del aborto criminal. Eso no entra en discusión. ¿Por razones éticas o por respeto a la ley? Por razones éticas y por razones de respeto a la vida, porque uno respeta eso, ¿no? Y existe el aborto criminal, el aborto espontáneo, que es el que se produce sin intervención de un médico, sin intervención de la madre incluso, y sin intervención de nadie. De cada 100 mujeres hay 25 que se pierden como quiera, aunque la mujer quiera tener su bebé, hay 1% que se pierde de manera espontánea. Y existe el aborto terapéutico, que es cuando en un momento determinado tú tienes que decidir entre si tú vas a salvar a la madre o si vas a salvar a un feto que como quiera se va a morir, que es lo que nosotros estamos discutiendo. Pero esto de terapéutico, eso viene de terapia. Claro. O sea, ¿cuál es el origen del concepto? El origen del concepto es el siguiente. Hay patologías puntuales que son por eso yo digo que el presidente de la República se ha puesto a la altura de las circunstancias y del momento. Porque mira qué es lo que pasa. Llega una paciente convulsionando a la emergencia por una eclampsia, por un ataque de clan, como se llama, ¿no? O ataque de frenesí, como se conoce más bien en las zonas rurales. Llega convulsionando. ¿Qué es lo que produce la eclampsia o la eclampsia severa? Es el feto, la placenta. Se ha determinado que es la placenta. De que tú sacas la placenta de la madre, la paciente se salva. ¿Qué yo hago actualmente? Bueno, yo tengo una paciente que está convulsionando por una eclampsia, independientemente de la semana de gestación que tenga la paciente. La solución de eso es operar a la paciente y sacar el feto. Eso es lo que usted hace. Eso es lo que yo hago y eso es lo que yo he hecho toda la vida y eso es lo que hemos hecho todos los médicos de la República Dominicana y del mundo toda la vida. ¿Y qué es lo que la ley plantea entonces sobre eso? ¿Qué es lo que la ley plantea? No, bueno, la ley y ahora la iglesia dice que no, como que yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que respetar la vida del feto. Entonces, si actualmente si se penaliza el aborto como quiere la iglesia, o como quieren muchos sectores,
si definitivamente se penaliza el aborto en todas sus partes, yo le salvo la vida a esa paciente, pero voy preso. ¿Tú me entiendes? Si yo tengo una paciente que tiene un feto anencefálico, que se puede determinar previo, ¿verdad? Claro mediante estudios. Claro que sí. Un feto anencefálico es un feto que nace con, vamos a decir, con una herniación del cráneo, ¿no? De la cabeza del cráneo, en el cual su cerebro no se desarrolla. Ese feto, aunque nazca en el Vaticano, aunque nazca bajo las mejores circunstancias del mundo, con todos los médicos del mundo, ese feto dura 2 minutos vivo. 2 minutos. Quiere decir que ante el hecho de tú tener un embarazo anencefálico, yo tengo también las manos atadas. Una placenta previa, es una placenta previa? Es una placenta que no se desarrolló en el sitio donde debía desarrollarse dentro del útero. Una placenta previa es una patología que produce unas hemorragias tremendas. ¿Qué yo hago ante una placenta previa? Yo trato de salvar, porque la iglesia y los sectores que propugnan por la penalización radical del aborto se creen como que nosotros somos gatillo alegre, como que llegó una paciente con una placenta previa y nosotros decimos, no, vamos para cirugía. No, espérate, eso no es así. Nosotros tratamos de salvarlo a los dos y llegamos hasta la última consecuencia para salvar a los dos. Pero hay un momento determinado en el que tú tienes que decidirte por uno de los dos. Entonces quiere decir que la penalización... Y siempre la decisión del médico es salvar a la madre. Bueno, claro, pues la madre es la que está viva, ¿no? En este momento. Y el feto está vivo. Desde la concepción. Desde la concepción. Yo trato de salvarlo los dos. Y de hecho, muchos casos se salvan los dos. Estamos conversando con el doctor Ariel Rodríguez, que es médico ginecólogo, a propósito del tema del día, que es el tema del aborto. Pero volviendo al tema del aborto y a la ginecología, ¿usted ve pacientes jovencitas? Se está estableciendo un número de niñas de 15, 14, 16 años que ya tienen sexo y que quedan embarazadas. ¿Ustedes se ven en la consulta muchas adolescentes? Claro, mira, actualmente nosotros, el problema de las adolescentes embarazadas es un tema de mucha preocupación en la República Dominicana, porque yo siempre he insistido y he dicho que lo que hace falta en la República Dominicana es el que se permita que profesionales vayamos a las escuelas a educar no solamente a las niñas, hay que educar también a los muchachos, claro. Para que aprendan a tener responsabilidad, que aprendan a cuidar su cuerpo, que aprendan a tener la moralidad de saber que cuando empiecen a tener sexo, que lo hagan bajo una responsabilidad, bajo un conocimiento y bajo un cuidado. Pero eso tampoco se permite porque somos un país lleno de gente hipócrita. Entonces, ahí viene entonces el mito, el prejuicio de que a esos muchachos no se le puede hablar de sexo. No se le puede hablar de sexo, pero entonces, ¿tú sabes dónde están aprendiendo de sexo? En la calle. No, en las redes sociales, en internet. En las niñas y los muchachos jóvenes están aprendiendo de sexo entre ellos mismos y van y no solamente aprendiendo, van y lo practican. Ay. Entonces, a los 14 años, ya una niña, muchas muchachas han tenido hasta 2 parejas sexuales ya. Después de los 15 años han tenido ya abortos. Entonces, ¿cuál es la situación? Que hace falta no solamente la educación sexual en las escuelas, en las muchachas, para que aprendan. Pero en las propias universidades también hace falta educación sexual. Pero claro que a sí. nivel universitario, que es mucho pedir, se supone. Sí, exactamente. Hace mucha falta la educación sexual. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que hay un 90% de esas muchachas que quedan embarazadas, abandonadas por el novio o por el esposo, qué sé yo qué cosa, y después que están embarazadas la abandonan. Se quedan desorientadas y se encuentran entonces con una amiga o con un amigo que dice, no, pero vamos a tal sitio que ahí te van a hacer un aborto. Para resolverte tu problema. Para resolver el problema. Actualmente, la mortalidad materna, el tema de la mortalidad materna por aborto, está ocupando un 20% de la mortalidad materna por abortos ilegales, vamos a decir abortos ilegales inducidos de tal manera que las pacientes se complican. Cuando a veces llegan a nosotros y ya llegan con septicemia, llegan complicadas con
con infecciones, con muchísimos trastornos que producen justamente ese tipo de abortos producidos o elaborados en sitios que no son los adecuados para eso. Ahí viene entonces la posición de la Iglesia Católica de que no se puede abrir una brecha, porque por esa brecha entonces se festina. Exacto. Yo pienso que tanto los diputados y los senadores como la Iglesia lo que han hecho es que han fanatizado el problema del aborto. O sea, lo han fanatizado porque uno quiere una posición rígida y los diputados quieren otra posición rígida. No puede haber una posición rígida. Lo que yo entiendo es que todos los sectores, que todos los actores, iglesia, diputados, juristas, se deberían reunir y plantearse realmente una discusión seria, una discusión honesta, una discusión en la cual uno se despoje de las irritaciones personales que uno tenga, porque es que la posición de la iglesia ahora es una posición radical, que el aborto, que no hay forma de producir un aborto bajo ninguna circunstancia. ¿Y qué se puede dialogar ahí? Lo que decía el padre Alfredo Cruz, debe haber un diálogo entre la ciencia, la fe y la razón. Claro que sí, porque el tema del aborto, yo no creo que eso sea un tema religioso. O sea, yo no le veo por dónde es que la iglesia, claro que la iglesia habla del derecho a la vida, y todos hablamos del derecho a la vida, pero la iglesia está para salvar almas y nosotros estamos para salvar vidas.